Hay un momento silencioso en la vida de toda persona donde finalmente se da cuenta de cuántas veces se ha alejado de sí misma sin siquiera notarlo. Cuántas veces suavizó su verdad solo para mantener cómoda a otra persona. Cuántas veces cargó un peso que nunca le pertenecía. Y cuántas veces colocó su paz en la mesa de negociación como si fuera algo por lo que el mundo tuviera derecho a negociar. Y en ese momento de conciencia honesta, comienzas a ver las formas sutiles en las que te has estado abandonando. No por decisiones dramáticas o traiciones ruidosas, sino por pequeñas decisiones diarias que van desgastando tu sentido de valor poco a poco hasta que miras atrás y casi no reconoces a la persona que alguna vez fuiste. Y tal vez sentiste este cambio lentamente. La forma en que tu corazón se aprieta cuando silencias tus necesidades. La forma en que tu cuerpo se siente más pesado cuando aceptas algo que no te hace sentir bien. La forma en que tu mente se enreda cuando te obligas a permanecer en espacios que ya no nutren tu mundo interior. Y sin querer, empiezas a vivir en un estado de callado autoabandono, convenciéndote de que es más fácil perder piezas de quien eres que arriesgarte a perder a las personas a tu alrededor. Pero la verdad, la que surge dentro de ti cuando todo finalmente se vuelve quieto, es que abandonarte nunca protege nada que valga la pena. Y sacrificar tu paz solo le enseña al mundo que tu estabilidad interna es opcional, flexible o secundaria cuando en realidad debería ser lo único en tu vida que es completamente intocable. Y así comienza este camino, no con una declaración fuerte, sino con un reconocimiento más profundo de que cada vez que eliges silencio en lugar de honestidad, o culpa en lugar de límites, o agotamiento en lugar de descanso, estás enviando un mensaje a tu propia alma de que debe esperar, que sus necesidades no son lo suficientemente importantes para ser honradas ahora. Que su verdad es algo que se puede posponer indefinidamente. Y este episodio se convierte en una invitación suave pero firme a regresar a ti en la forma más honesta posible, a ver dónde has estado encogiéndote, dónde has estado tolerando, dónde has estado negociando tu valor y a comenzar a reconstruir tu base interior pieza por pieza, notando los micromomentos de autoabandono. Lo que hace que el autoabandono sea tan poderoso y tan peligroso es que no llega con alarmas ni advertencias. Llega en silencio, disfrazado de compromiso, disfrazado de amabilidad, disfrazado de paciencia, disfrazado de ser la persona más madura, y porque estos momentos parecen pequeños, casi inofensivos, te convences de que no importan. Pero sí importan. Porque cada vez que ignoras el nudo en tu estómago cuando alguien cruza un límite, cada vez que te ríes de un chiste que en realidad te dolió, cada vez que dices que está bien cuando tu corazón siente lo contrario, cada vez que dices que sí con el pecho pesado, cada vez que das más de lo que puedes cargar solo para evitar decepcionar a alguien, estás dando un paso lejos de ti. Un paso que hoy parece insignificante, pero que con el tiempo se vuelve una larga distancia. Estos micromomentos se acumulan, moldeando tu mundo interior, tu confianza, tu energía, tu identidad. Y poco a poco comienzas a internalizar la creencia de que tu incomodidad es aceptable, que tus necesidades son negociables, que tus emociones deben esperar para ser reconocidas, que debes ganarte tu lugar en las relaciones minimizándote. Pero el momento en que comienzas a notar estos micromomentos, realmente notarlos, algo profundo empieza a suceder dentro de ti porque la conciencia es el primer acto de amor propio. La primera señal de que estás lista o listo para estar contigo y no en tu contra. Empiezas a sentir los cambios sutiles en tu cuerpo cuando algo no se siente bien. Percibes el costo emocional de decir que sí por presión. Reconoces la pesadez que sigue al autosilencio. Y en lugar de ignorar estos sentimientos, empiezas a escucharlos, a honrarlos, entendiendo que tu intuición y tu incomodidad no son obstáculos, sino guía, señales desde la parte más profunda de ti que quiere proteger tu paz. Y esta conciencia no te hace más fría o más duro. Te hace más clara, más claro. Empiezas a entender que la paz no es algo que encuentras evitando el conflicto. Es algo que creas al negarte a abandonarte incluso en los momentos más pequeños. Te das cuenta de que cada microacto de autohonra fortalece tu relación contigo, reconstruyendo la confianza donde se ha roto y enseñándole a tu corazón que ya no tiene que encogerse solo para ser amado. Y quizá aquí es donde una nueva versión de ti comienza en silencio. Tu relación contigo moldea todas las demás relaciones. Llega un momento en que comienzas a entender que cada relación con la que batallas por fuera es de alguna manera un reflejo de la relación que tienes contigo por dentro. Y aunque esta realización puede sentirse incómoda al principio, también es increíblemente liberadora porque significa que los patrones que has repetido, las personas que has elegido, los límites que no has podido mantener, y el peso emocional que has estado cargando no son eventos aleatorios ni accidentes desafortunados. Son espejos que te muestran que tanto o que poco te valoras. Y cuando miras de cerca,
comienzas a notar cuántas veces tus relaciones han sido moldeadas no por amor o compatibilidad, sino por tu disposición a priorizar las necesidades de otros por encima de las tuyas. Tu miedo a perder personas, tu deseo de evitar el conflicto, y la creencia silenciosa de que tu valor es algo frágil, algo que puede ser arrebatado si no complacas o si no permaneces en silencio. Y a medida que esta conciencia se profundiza, empiezas a ver cómo tu mundo interno ha dictado silenciosamente el mundo externo. Si luchas por confiar en ti, puedes encontrarte eligiendo personas que refuerzan esa duda. Si te sientes indigno o indigna de consistencia, puedes tolerar la inconsistencia como si fuera normal. Si crees que tus emociones son demasiado, puedes mantenerte cerca de personas que minimizan tus sentimientos. Si cargas un miedo al abandono, puedes aferrarte a relaciones mucho después de que se hayan vuelto dañinas. La historia interna se convierte en la experiencia externa. Y, sin darte cuenta, tus relaciones empiezan a moldearse por los conflictos que evitas, los límites que temes poner, las verdades que callas y las partes de ti que mantienes ocultas. Pero, la parte más hermosa de este camino es entender que en el momento en que comienzas a sanar la relación que tienes contigo, todo tu mundo relacional empieza a cambiar de formas sutiles y profundas. Cuando empiezas a tratarte con amabilidad, ya no toleras a personas que te tratan con crueldad. Cuando empiezas a escuchar tu intuición, ya no justificas las señales de alerta que tu corazón nota. Cuando empiezas a honrar tus necesidades, dejas de encogerlas para hacer espacio a la comodidad de alguien más. Cuando comienzas a confiar en tu voz interior, dejas de permitir que otros hablen por encima de tu verdad. Y cuando comienzas a valorar tu paz, ya no permites que nadie, sin importar quién sea, la perturbe sin consecuencias. Empiezas a notar quién te energiza y quién te drena, quién respeta tus límites y quién los pone a prueba, quién aparece de manera constante y quién solo aparece cuando necesita algo, quién te habla con honestidad y quién manipula tus emociones con culpa o miedo. Y en lugar de racionalizar su comportamiento, empiezas a responder a él. Creas distancia donde antes tolerabas el caos, te proteges donde antes pedías perdón por hacerlo. Dices tu verdad donde antes te la tragabas. Y te alejas de situaciones que antes te mantenían atrapada o atrapado, simplemente porque tenías miedo de estar solo o sola. Y ocurre algo más. Algo silencioso pero poderoso. Las relaciones que permanecen en tu vida comienzan a mejorar, profundizarse y estabilizarse, porque ya no están construidas sobre tu autoabandono, sino sobre respeto mutuo, presencia mutua y esfuerzo mutuo. Te das cuenta de que las relaciones saludables no requieren que sacrifiques tu identidad, tu paz o tu bienestar emocional. Requieren que te mantengas en tu verdad por completo y permitas que los demás te encuentren ahí. Antes de que este cambio se convierta en tu nueva forma de ser, puedes sentir resistencia. Resistencia de viejos patrones, de viejos miedos, de la versión de ti que creía que el amor se ganaba a través del autosacrificio. Pero con cada momento en el que te eliges, esa resistencia se debilita y una nueva base comienza a formarse. Una base construida sobre claridad, amor propio y madurez emocional. Y quizá, mientras fortaleces la relación que tienes contigo, comiences a entender que el mundo que te rodea estaba esperando que regresaras a ti misma, a ti mismo, desde siempre. El silencio no es paz si te cuesta tu voz. Hay un tipo de silencio que sana, un silencio que se siente como aire suave asentándose sobre una mente inquieta, un silencio que trae claridad, perspectiva y estabilidad emocional. Pero hay otro tipo de silencio, uno que lentamente te desmantela por dentro. El silencio que eliges no porque estés en calma, sino porque tienes miedo de lo que pasará si hablas. Miedo de que tu verdad sea descartada, de que tus sentimientos sean minimizados, de que tus necesidades sean vistas como una molestia. Y este tipo de silencio no es paz en lo
absoluto. Es una forma silenciosa de autoabandono que te hace más pequeña o pequeño cada vez que lo eliges sobre tu propia voz. Y lo que hace este patrón tan pesado es que te convences de que quedarte callado es lo maduro, que evitar el conflicto protege la relación, que tragarte tu incomodidad es más fácil que enfrentar la incomodidad de alguien más. Pero con el tiempo, este silencio comienza a reformar quién eres. Despacio va erosionando las partes de ti que antes se sentían vivas, expresivas, merecedoras de ser escuchadas. Empiezas a notar que dudas antes de hablar, que ensayas conversaciones en tu mente para hacerlas sonar menos ofensivas, que estás constantemente leyendo la temperatura emocional del lugar antes de compartir incluso la verdad más pequeña. Que eliges la armonía incluso cuando te cuesta la honestidad. Que ocultas tu decepción porque tienes miedo de cómo será recibida. Y que tu mundo interno se llena de frases no dichas, lágrimas no lloradas, necesidades no atendidas, todas guardadas en silencio en los espacios donde antes vivía tu voz. Y a medida que el silencio crece, también crece la distancia entre quien eres y quien finges ser. La tragedia de este tipo de silencio es que te convence de que estás manteniendo la paz. Pero lo que realmente estás manteniendo es tensión. Tensión escondida dentro de tu pecho. Tensión no hablada entre tú y la verdad de tu propia experiencia. Tensión emocional que eventualmente se convierte en resentimiento, agotamiento y adormecimiento emocional. Porque la paz no es la ausencia de sonido. Es la presencia de honestidad, claridad y respeto mutuo. Cuando el silencio reemplaza la verdad, la paz se vuelve imposible, la conexión se vuelve superficial y el amor se vuelve desequilibrado. Pero en el momento en que comienzas a recuperar tu voz, no con gritos, no con enojo, sino con honestidad tranquila y centrada, empiezas a darte cuenta de que las relaciones que son para ti no se colapsarán cuando expreses tus necesidades. Crecerán. Las personas que realmente se preocupan por ti no te castigarán por hablar. Te escucharán. Y los entornos que son sanos no requerirán tu silencio para mantenerse estables. Darán la bienvenida a tu verdad como parte de la conexión. Recuperar tu voz empieza con pequeños momentos. Elegir decir eso dolió. Elegir decir necesito más claridad. Elegir decir esto no se siente bien. Elegir decir no estoy cómoda o cómodo con esto. Elegir decir merezco que me hablen con respeto. Elegir decir no sin culpa. Y cada vez que hablas, incluso si tu voz tiembla, reparas el lazo entre tú y tú misma, tú mismo. El lazo que el silencio fue dañando lentamente. Y algo hermoso empieza a pasar cuando dejas de silenciarte. Empiezas a sentirte más ligera o ligero, más clara o claro, y más enraizado en tu propia identidad. Empiezas a confiar en ti de nuevo. Empiezas a entender que tus sentimientos no son amenazas, tus necesidades no son cargas, y tu voz no es demasiado. Es exactamente suficiente. Y cuando entras en tu verdad con más confianza, empiezas a atraer personas que valoran esa verdad, que te reciben con apertura en lugar de defensividad, que ven tu honestidad no como confrontación, sino como conexión. Y quizá este es el momento en el que por fin entiendes que la paz sin voz no es paz. Es sufrimiento silencioso y tú mereces mucho más que eso. El sobreexplicar es una señal de que no te sientes segura o seguro. Hay un cansancio particular que se instala en tu cuerpo cuando te ves explicando, aclarando, defendiendo o suavizando tu verdad constantemente solo para ser comprendida o comprendido. Un cansancio que no viene de las palabras que dices, sino del miedo más profundo que vive debajo de ellas. El miedo de que si no te explicas perfectamente, serás descartada o descartado, malentendida o malentendido, juzgada o rechazada. Y este miedo revela algo mucho más importante que la explicación misma. Revela que no te sientes emocionalmente segura o seguro con la persona frente a ti. Porque en espacios donde te sientes valorada o valorado, respetada o respetado y escuchada o escuchado, no necesitas justificar tus sentimientos como argumentos en un tribunal, no necesitas defender tus límites como si fueran acusaciones. No necesitas repetir tus palabras en distintos tonos esperando que la otra persona finalmente entienda. Simplemente hablas y tus palabras pueden existir sin interrogación. Y cuando miras atrás, comienzas a notar con qué frecuencia el sobreexplicar ha sido una estrategia de supervivencia silenciosa. Algo que aprendiste en ambientes donde tus emociones eran cuestionadas, donde tus necesidades eran vistas como molestias, donde tus errores eran magnificados, donde tus sentimientos eran etiquetados como dramáticos o irracionales, donde tus límites eran vistos como falta de respeto. Puede que hayas aprendido temprano en la vida que la única forma de ser aceptable era hacerte fácil de entender, fácil de perdonar, fácil de manejar.
Incluso si eso significaba encogerte, incluso si significaba dudar de tu propia perspectiva, incluso si significaba cargar con la responsabilidad emocional de cómo reaccionaban los demás. Y sin darte cuenta, comenzaste a tratar tu propia verdad como algo que necesitaba permiso para existir. Pero el momento en que empiezas a ver este patrón por lo que realmente es, una falta de seguridad emocional, algo dentro de ti empieza a cambiar. Te das cuenta de que tu valor no depende de tu capacidad de explicarte lo suficientemente clara o claro. Te das cuenta de que tus sentimientos no son ensayos para ser defendidos. Te das cuenta de que un límite no se vuelve más válido solo porque lo expliques con lógica perfecta. Te das cuenta de que las personas correctas no necesitan un párrafo para aceptar lo que una frase ya puede expresar. Y poco a poco comienzas a recuperar el espacio emocional que habías estado cediendo a través de tus explicaciones. La sanación comienza con actos pequeños y sutiles. Dices, no me siento cómoda o cómodo con esto. Y te detienes ahí. Dices, necesito espacio, y dejas que la frase exista sin añadir toda una lección para que suene razonable. Dices, esto me lastimó sin dar una línea de tiempo detallada para justificarlo. Comienzas a confiar en que tu verdad es suficiente simplemente porque es tuya, no porque la hayas empaquetado perfectamente. Y al hacer esto, comienzas a atraer relaciones donde tu verdad es recibida con comprensión en lugar de interrogatorio. Donde tus límites son vistos como normales en lugar de confrontativos. Donde tus necesidades son reconocidas en lugar de descartadas. Y algo interno empieza a repararse. El sentido de óxido del yo que perdiste cuando te enseñaron a dudar de tus propias percepciones. Comienzas a sentirte más segura o seguro dentro de ti. Comienzas a hablar desde un lugar de claridad en lugar de miedo. Comienzas a darte cuenta de que los espacios donde te sientes pequeña o pequeño, defensiva o defensivo, o demasiado apologética o apologético, no son espacios donde tu corazón puede prosperar. La seguridad emocional no es un lujo. Es el suelo donde crece la conexión real. Y cualquier relación que requiere que expliques tu valor repetidamente es una que te obliga a abandonarte en pedazos. A medida que esta verdad se asienta, comienzas a entender que el sobreexplicar no es un rasgo de personalidad. Es un mecanismo de afrontamiento que desarrollaste cuando no te sentías visto o vista. Y ahora que lo ves claramente, finalmente eres libre para dejarlo ir. Y quizá este es el momento en que empiezas a hablar no para ser entendida o entendido, sino porque finalmente te entiendes a ti misma o a ti mismo. Elegir personas que no te eligen. Hay un dolor silencioso que se instala profundamente dentro de ti cuando sigues eligiendo personas que nunca te eligen de la misma manera. Un dolor que no estalla de repente, sino que crece lentamente, casi suavemente, como una presión suave bajo el corazón, acumulándose cada vez que apareces para alguien que solo aparece cuando le beneficia. Cada vez que ofreces tu presencia a alguien que la trata como un pensamiento secundario, cada vez que inviertes emocionalmente en una conexión donde tu esfuerzo es lo único que la mantiene viva. Y lo que hace que este tipo de dolor sea tan difícil es que viene envuelto en esperanza. Esperanza de que noten tu lealtad. Esperanza de que igualen tu esfuerzo. Esperanza de que valoren tu consistencia. Esperanza de que finalmente vean lo profundamente que te importa. Y sin embargo, mientras más esperas, más invisible te vuelves para ellos y para ti misma o ti mismo. Puedes decirte que tu paciencia es una virtud, que tu comprensión es amor, que tu generosidad es bondad. Pero con el tiempo comienzas a darte cuenta de que no estás siendo paciente. Estás esperando que alguien cambie. No estás siendo comprensiva o comprensivo. Estás racionalizando la negligencia. No estás siendo generosa o generoso. Estás cargando con una conexión que nunca fue recíproca. Y mientras continúas eligiendo a alguien que no te elige, tu mundo interno comienza a cambiar de formas sutiles pero dañinas. Tu autoestima se vuelve dependiente de su inconsistencia. Tu confianza se vuelve dependiente de su atención. Tu estabilidad emocional se vuelve dependiente de su presencia o ausencia. Y sin darte cuenta, empiezas a definirte a través de los ojos de alguien que nunca te vio realmente. Pero llega un momento de profunda reflexión, cuando la verdad se vuelve imposible de ignorar. Sientes el peso emocional de tu propio esfuerzo. Sientes la soledad que existe incluso cuando ellos están presentes físicamente. Sientes el desequilibrio tan claramente que se vuelve una forma de agotamiento emocional. Y en ese momento, entiendes que elegir a alguien que no te elige es una forma de autoabandono porque el amor no está hecho para ganarse a través del sufrimiento y tu valor no está hecho para demostrarse a través de la resistencia. La sanación comienza cuando finalmente te permites ver la situación sin el filtro de la esperanza.
Cuando dejas de aferrarte al potencial y comienzas a reconocer la realidad. Cuando dejas de creer que tu esfuerzo continuo inspirará a alguien a cambiar. Y comienzas a aceptar que tu presencia merece ser correspondida con presencia. Tu afecto merece ser correspondido con afecto. Tu lealtad merece ser correspondida con lealtad. Comienzas a entender que las relaciones no se mantienen por la determinación de una sola persona. Se nutren a través de dos corazones que se eligen mutuamente y de manera voluntaria. Y a medida que esta conciencia se profundiza, algo poderoso sucede dentro de ti. El peso que has estado cargando empieza a levantarse. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque finalmente devolviste la responsabilidad a donde pertenece. Dejas de perseguir. Dejas de ceder. Dejas de probar. Dejas de encoger tus necesidades para mantenerlos cómodos. Dejas de ofrecer tu corazón a alguien que solo te ofrece fragmentos del suyo. Y poco a poco comienzas a elegirte a ti misma o a ti mismo. No por orgullo, sino por claridad, no por amargura, sino por respeto propio. Y al alejarte de las personas que no te eligen, creas espacio para personas que sí lo harán, personas que valoran tu presencia, que corresponden tu esfuerzo, que escuchan tu silencio, que sienten tu ausencia, que honran tu corazón sin hacerte pedir lo mínimo indispensable. Comienzas a darte cuenta de que estar solo no es el peor resultado. Estar desalineada o desalineado, invisible, y emocionalmente desnutrido es mucho peor. Y quizá este es el momento en que por fin entiendes que elegirte a ti misma o a ti mismo no es un castigo para otros. Es la libertad que tu corazón ha estado anhelando. La paz requiere límites, no disculpas. Llega un momento en que comienzas a entender que la paz no es algo en lo que tropiezas por accidente, ni algo que llega simplemente porque deseas días más calmados o relaciones más suaves. La paz es algo que construyes intencional y deliberadamente a través de los límites que estableces, los límites que honras, y las líneas que te niegas a dejar que otros crucen, incluso si esas personas están cerca de ti, incluso si el mundo espera que aceptes comportamientos que perturban tu mundo interior. Y a medida que esta conciencia crece dentro de ti, comienzas a darte cuenta de que cada momento en que te disculpaste por poner un límite, cada momento en que suavizaste tu no para hacer sentir mejor a alguien más, cada momento en que te esforzaste más allá de lo que tu corazón podía cargar solo para evitar molestar a otra persona, no estaba siendo amable. Estaba sacrificando, aclarando la garganta, tu paz. Y la paz sacrificada se vuelve resentimiento, agotamiento e inestabilidad emocional. Empiezas a notar cuán profundamente has sido condicionada o condicionado a creer que proteger tu bienestar es egoísta. ¿Cuántas veces dijiste que estaba bien cuando no lo estaba? ¿Con qué frecuencia toleraste lo que te hacía sentir incómoda o incómodo solo para mantener una ilusión de armonía? ¿Qué tan seguido permitiste que pasara la falta de respeto sin confrontarla porque no querías parecer dramática o difícil? ¿Y cuántas veces te disculpaste simplemente por cuidar de ti misma o de ti mismo? Disculpándote por necesitar espacio, por establecer límites, por expresar incomodidad, por elegir distancia, por querer respeto, por insistir en claridad. Y sin darte cuenta, esas disculpas lentamente enseñaron a la gente que tus límites eran negociables, frágiles, flexibles, algo contra lo que podían empujar hasta que eventualmente desistieras y regresaras a viejos patrones. Pero la paz real, no puede crecer en una vida donde te disculpas por honrarte a ti misma o a ti mismo. La paz crece donde los límites son claros y firmes, donde proteges tu espacio emocional sin sentir culpa, donde ya no permites que las personas usen tu amabilidad como punto de entrada a tu agotamiento. Y en el momento en que comienzas a darte permiso para establecer límites sin culpa, algo profundo empieza a cambiar dentro de ti. Tu voz se vuelve más firme, tus decisiones se vuelven más claras, tus relaciones se vuelven más nítidas, y comienzas a reconocer la diferencia entre personas que respetan tus límites y personas que se benefician de que no tengas ninguno. Un límite no es un muro. Es una puerta que determina quién entra a tu vida y cómo se presenta una vez que lo hace. Un límite no es rechazo. Es claridad. Un límite no es castigo. Es protección. Y cuando alguien se molesta porque estableciste un límite, no es señal de que hiciste algo mal. Es señal de que se estaban beneficiando de que no tuvieras uno. Los límites filtran el caos, la confusión, la manipulación y la falta de respeto, dejando espacio solo para relaciones construidas en respeto mutuo, madurez emocional y presencia genuina. Y a medida que fortaleces tus límites, comienzas a sentir un tipo de ligereza que quizá no habías sentido en años. La ligereza de saber que tu paz está segura contigo, que ya no das a las personas el poder de dictar el estado de tu mundo interior, que puedes amar a las personas sin perderte en ellas.
Que puedes mantenerte conectada o conectado sin colapsar tus necesidades. Que puedes ser amable sin consumirte. Comienzas a entender que tu responsabilidad no es mantener feliz a todo el mundo. Tu responsabilidad es mantenerte completa o completo. Y quizá este es el momento en que por fin entiendes que la paz no es algo que esperas. La paz es algo que proteges. Y la forma en que la proteges es a través de límites que no requieren disculpa. Deja de dar oportunidades a personas que te lastiman repetidamente. Llega un punto en tu vida donde comienzas a entender que el perdón, aunque noble, bello y necesario para tu propia libertad emocional, puede fácilmente convertirse en una puerta por la que personas que no tienen intención de cambiar entran y salen de tu vida a su antojo, tomando lo que quieren, dando poco a cambio, y dejándote cargar con las consecuencias emocionales de su comportamiento. Y lo que hace este ciclo tan doloroso es que no le sigues dando oportunidades porque seas débil o inconsciente. Se las das porque genuinamente esperas que finalmente te traten como tú los has tratado. Porque crees más en su potencial que en sus patrones, porque te aferras a la idea de quién podrían ser en lugar de aceptar quienes son consistentemente. Pero con cada oportunidad que das, la herida se profundiza un poco más. No por el acto en sí, sino por el mensaje que envías silenciosamente a tu propio corazón. El mensaje de que estás dispuesta o dispuesto a tolerar lo que te lastima simplemente porque no quieres perder a alguien. Puedes encontrarte en un ciclo de déjà vu emocional donde las disculpas siempre suenan sinceras, donde las promesas siempre parecen convincentes, donde el cambio temporal te da suficiente esperanza para seguir invertida o invertido, pero el comportamiento inevitablemente regresa a los mismos patrones dolorosos que intentaste racionalizar o excusar. Y con el tiempo, esta repetición empieza a desgastarte desde dentro, agotando tu energía, apagando tu confianza, debilitando tus límites, y haciéndote sentir responsable de la incapacidad de otra persona para honrar tu valor. La parte desgarradora es que podrías comenzar a creer que soportar el dolor es de alguna manera una señal de lealtad, que tu resiliencia es prueba de amor, que tu resistencia emocional es lo que mantiene viva la conexión. Cuando en verdad, todo lo que hace es mantenerte atada o atado a una versión de la relación que solo te lastima. Pero la sanación comienza en el momento en que te das cuenta de que alguien que realmente se preocupa por tu bienestar no te pone en la posición de ser lastimada o lastimado de la misma manera dos veces, y mucho menos una y otra vez. Las personas pueden cometer errores, eso duele, es humano y entendible, pero los patrones revelan la verdad. Y cuando alguien elige el mismo comportamiento repetidamente, cuando ignora tus sentimientos, desprecia tus límites, explota tu perdón, y vuelve a las mismas acciones que prometieron cambiar, ya no estás lidiando con errores. Estás lidiando con elecciones. Y esas elecciones dicen mucho más de lo que las disculpas podrían decir jamás. El cambio sucede en el momento en que decides que tu corazón no es un lugar para daño repetido. Que tu mundo emocional merece protección en lugar de explicación. Que no estás obligada o obligado a permanecer disponible para alguien que sigue lastimándote solo porque te importa. Comienzas a entender que alejarse no es un acto de enojo. Es un acto de respeto propio, una declaración de que tu bienestar importa, que tu paz importa, que tu mundo interior no es un patio de juegos para la inestabilidad de otra persona. Empiezas a reconocer que dar infinitas oportunidades a alguien no los ayuda a crecer. Simplemente les da permiso para seguir igual. Y a medida que te alejas, a medida que recuperas tu espacio, a medida que entras en la versión de ti que ya no tolera daño repetido disfrazado de amor, comienzas a sentir algo dentro de ti volver a la vida. Tu claridad, tu confianza, tu fuerza interior. Te das cuenta de que la pérdida no siempre es una pérdida. A veces es el comienzo de la libertad emocional. Entiendes que elegirte a ti misma o a ti mismo no te hace fría o frío. Te hace completa o completo. Empiezas a ver que puedes desear sanación a alguien desde lejos sin sacrificar tu propia sanación de cerca. Y quizá este es el momento en que por fin entiendes que las personas que están destinadas a permanecer en tu vida no requerirán infinitas oportunidades. Requerirán conversación honesta, respeto mutuo, y la disposición a crecer a tu lado en lugar de a costa tuya. La disponibilidad emocional comienza contigo. Llega un momento en que comienzas a ver que la disponibilidad emocional no se trata simplemente de tener la capacidad de amar a alguien, cuidarlo o aparecer cuando te necesita, sino de tener la voluntad y el coraje de estar presente contigo misma o contigo mismo primero. De sentarte con tus propias emociones sin huir. De escuchar tu propia verdad sin silenciarla. De enfrentar tus propias heridas sin fingir que son más pequeñas de lo que son. Porque la ironía más profunda es que las personas a menudo dicen que quieren conexión, intimidad, cercanía, vulnerabilidad. Sin embargo, evitan el proceso necesario para construirla,
estar emocionalmente disponible para sí mismas o sí mismos. Y cuando estás desconectada o desconectado de tu propio mundo emocional, cuando no sabes lo que sientes, cuando descartas tu propio dolor, cuando apresuras tu incomodidad, cuando adormeces tu soledad, cuando silencias tus necesidades antes de que alguien más tenga la oportunidad, inadvertidamente te haces indisponible no solo para otros, sino para la versión de ti misma o ti mismo que desesperadamente necesita tu presencia. Puede que no lo notes, pero la indisponibilidad emocional a menudo se aprende en silencio. Se aprende al crecer en ambientes donde los sentimientos eran ignorados, donde expresarte se sentía inseguro o insegura, donde la vulnerabilidad era castigada o burlada, donde la fuerza significaba supresión, y donde comenzaste a asociar la expresión emocional con debilidad en lugar de honestidad. Y sin darte cuenta, llevaste esas lecciones a la adultez. Evitando conversaciones difíciles. Distrayéndote cuando sientes demasiado. Ignorando tu tristeza con lógica. Pretendiendo que la ira no duele. Riendo en momentos que se sienten demasiado vulnerables. Retrasando la sanación porque sanar requiere quietud y la quietud requiere coraje. Pero lo que sucede después es aún más sutil. Porque cuando estás emocionalmente indisponible contigo misma o contigo mismo, inconscientemente gravitas hacia personas que son emocionalmente indisponibles contigo. Atraes relaciones donde falta profundidad, donde falta claridad, donde la presencia es inconsistente, donde la intimidad se siente insegura, donde la conexión es complicada. Porque a algún nivel, la ausencia de intimidad emocional se siente familiar. No es que quieras relaciones superficiales. Es que nunca aprendiste a sostenerte profundamente para modelar algo diferente. Y así repites el patrón. Ofreces profundidad emocional a personas que no pueden corresponder. Eliges a quienes te mantienen adivinando. Toleras la distancia emocional disfrazada de misterio. Y confundes intensidad con intimidad porque nunca experimentaste estabilidad lo suficiente para reconocer cómo se siente la conexión real. Pero todo comienza a cambiar en el momento en que te vuelves hacia adentro, suavemente, silenciosamente, y comienzas a permitirte sentir otra vez sin juicio, sin apresurarte, sin vergüenza. Comienzas a sentarte con tus emociones en lugar de escapar de ellas. Comienzas a escuchar tu incomodidad en lugar de silenciarla. Comienzas a preguntarte lo que realmente quieres en lugar de conformarte con lo que te dan. Y en ese momento, comienzas a aprender el lenguaje de tu propio corazón. Un lenguaje que nunca te enseñaron pero que siempre debiste hablar. A medida que te vuelves emocionalmente disponible contigo misma o contigo mismo, tus relaciones comienzan a cambiar de formas profundas. Comienzas a reconocer la inconsistencia emocional de inmediato. Dejas de romantizar a personas emocionalmente distantes. Ya no te apegas al potencial. Ya no te sientes atraída o atraído por relaciones donde debes ganarte el afecto. Dejas de intentar reparar conexiones que nunca se construyeron con presencia emocional desde el inicio. Y en cambio, comienzas a buscar y elegir personas que te reciban donde estás, que entiendan la transparencia, que prioricen la claridad, que valoren la profundidad, que comuniquen abiertamente, que no se intimiden por la vulnerabilidad, sino que la abracen como el lenguaje natural de la conexión. Comienzas a darte cuenta de que la disponibilidad emocional no se trata de estar abierto con todos. Se trata de ser honesta o honesto contigo primero, porque la relación que tienes contigo misma o contigo mismo determina la calidad emocional de cada conexión en la que entras. Cuando estás disponible para tus propias emociones, ya no abandonas tus necesidades para mantener a alguien más cómodo o cómoda. Ya no confundes el amor con intensidad. Y ya no toleras relaciones donde la cercanía emocional es algo por lo que debes suplicar. Y quizá este es el momento en que comienzas a entender que la disponibilidad emocional no es algo que esperas que alguien más te dé. Es algo que cultivas dentro de ti. Y una vez que lo haces, las relaciones que coincidan con tu profundidad naturalmente encontrarán su camino hacia tu vida. Reconstruyendo la fuerza interior a través de pequeños compromisos. Llega un momento en tu viaje cuando comienzas a darte cuenta de que la herida más grande que cargas no es la decepción que otros dejaron en tu vida, ni las traiciones que sufriste, ni el amor que diste sin recibirlo de vuelta. La herida más profunda es la fractura silenciosa en tu relación contigo misma o contigo mismo. La ruptura sutil que ocurrió cada vez que hiciste una promesa a tu propio corazón y luego la abandonaste en el momento en que alguien más te necesitó, en el momento en que la vida se volvió abrumadora, o en el momento en que el miedo te convenció de que no eras capaz de cumplir. Y con el tiempo, esta fractura se vuelve más que un sentimiento. Se vuelve un patrón, una erosión suave pero persistente de la fuerza interior. Porque cada vez que te dijiste que descansarías, pero te exigiste en cambio.
Cada vez que dijiste que habías terminado con una situación, pero regresaste por hábito. Cada vez que planeaste proteger tus límites, pero los colapsaste bajo presión. Enseñaste a tu yo interno una lección dolorosa: mis palabras para mí misma o mí mismo no son confiables. Y quizá por eso reconstruir la fuerza interior se siente tan pesado. No porque sea imposible, sino porque requiere que enfrentes las formas en que te has estado abandonando silenciosa, educada, consistentemente. No a través de fracasos dramáticos, sino a través de pequeñas decisiones diarias que comunicaban a tu mundo interior que las necesidades de otros importaban más que tu sanación, que la urgencia importaba más que el descanso, que complacer importaba más que la claridad emocional, y que tus propias promesas eran opcionales. Sin embargo, la verdad es que la fuerza interior no se desmorona en un momento y no se reconstruye en un momento. Es una relación lenta y constante que debe nutrirse con gentileza, honestidad y paciencia. Y así, la sanación comienza en los actos más pequeños, actos que parecen demasiado simples para importar. Pero importan más que cualquier otra cosa. Te despiertas y eliges una pequeña promesa que no romperás. Te dices que beberás agua antes de tocar tu teléfono, y cumples con eso. Te dices que saldrás 5 minutos afuera, y cumples con eso. Te dices que escribirás una frase en tu diario, te estirarás 2 minutos, respirarás profundamente 3 veces, y cumples con eso. Porque el objetivo no es la perfección. El objetivo es mostrarle a tu yo interno que tus palabras finalmente significan algo otra vez. Y con cada pequeño compromiso que cumples, sientes algo dentro de ti suavizarse. Un sentido de seguridad, un sentido de estar centrada o centrado, un sentido de ser sostenida o sostenido por tu propia presencia en lugar de ser abandonada o abandonado por ella. Con el tiempo, estos pequeños actos de amor propio se acumulan, convirtiéndose en una nueva base para tu identidad. Comienzas a confiar más en tus decisiones. Comienzas a hablar tu verdad sin ensayarla. Comienzas a establecer límites sin culpa. Comienzas a reconocer la diferencia sutil entre lo que te agota y lo que te nutre. Comienzas a elegir entornos que reflejen tu yo sanado en lugar de tu yo herido. Y lentamente, casi sin darte cuenta, comienzas a sentirte como alguien en quien puedes confiar, alguien estable, alguien consistente, alguien confiable, alguien que aparece incluso cuando es inconveniente, alguien que honra la conexión entre intención y acción. Y la parte más hermosa de reconstruir la fuerza interior es darte cuenta de que ya no necesitas validación externa para sentirte segura o seguro. Porque tu seguridad proviene del compromiso tranquilo y constante que cultivas dentro de ti. Dejas de buscar afuera la confirmación. Dejas de necesitar que alguien te diga quién eres. Dejas de perderte en personas que no pueden ver tu valor porque tu fundamento ya no está construido sobre el terreno cambiante de las opiniones ajenas. Está construido sobre el terreno sólido de tu propia lealtad. Y quizá este es el momento en que entiendes que cada pequeña promesa que cumples contigo misma o contigo mismo no es solo una tarea completada. Es un mensaje a tu corazón que dice: estoy aquí, estoy escuchando y no te abandonaré de nuevo. Tu paz no es negociable. Elegirte sin culpa. Llega un momento, no ruidoso, no dramático, no rodeado de fuegos artificiales ni grandes revelaciones, sino un momento silencioso e inconfundible cuando finalmente entiendes que tu paz es lo más valioso que posees. La base sobre la cual descansan tu claridad, tu estabilidad emocional, tu confianza, tus relaciones, tus decisiones y todo tu bienestar. Y que cada vez que doblas tus límites para mantener a alguien cómodo, cada vez que silencias tu verdad para evitar conflictos, cada vez que cargas un peso emocional que nunca fue tuyo, cada vez que toleras comportamientos que erosionan tu sentido de valor, no estás siendo amorosa o amoroso, ni paciente, ni comprensiva o comprensivo. Estás negociando tu paz pieza por pieza hasta que apenas reconoces la calma que una vez tuviste dentro de ti. Y esta realización no llega con enojo. Llega con una especie de suavidad, una tristeza gentil por la versión de ti que pensaba que la paz era algo que el mundo podía otorgar o quitar en lugar de algo que debías proteger desde dentro. Comienzas a ver cuán seguido permitiste que tu mundo interior fuera moldeado por presiones externas. Por personas que exigían más de lo que daban. Por ambientes que drenaban tu energía. Por relaciones donde faltaba claridad. Por expectativas que sofocaban tu autenticidad. Por la creencia inconsciente de que tu valor dependía de cuánto podías absorber sin romperte. Y al mirar atrás, comienzas a entender que los momentos donde te perdiste no fueron causados por traiciones ruidosas o crueldad evidente, sino por la lenta erosión de tu paz, los pequeños compromisos, los malestares ignorados, los límites por los que te disculpaste, el silencio elegido sobre la verdad, la tolerancia ofrecida donde se necesitaba distancia. Pero algo cambia en el momento en que te eliges sin culpa.
En el momento en que decides que proteger tu paz no es egoísta sino sagrado, no es grosero sino necesario, no es evasión sino sabiduría. Comienzas a hablar tu verdad con una confianza silenciosa que no busca permiso. Comienzas a alejarte de situaciones que alteran tu equilibrio emocional, no porque no te importe, sino porque finalmente te importas a ti misma o a ti mismo. Comienzas a priorizar el descanso, la claridad y la estabilidad emocional sobre demostrar tu lealtad a personas que no han demostrado la suya. Comienzas a entender que puedes amar a alguien y aún así establecer límites. Puedes cuidar y aún así crear distancia. Puedes perdonar y aún así elegir no volver a entrar en la misma tormenta emocional. Y a medida que fortaleces este compromiso interno, empiezas a darte cuenta de que elegirte a ti misma o a ti mismo no es lo opuesto al amor. Es la expresión más verdadera del respeto propio, la base sobre la que se construye un amor sano. Dejas de explicar tus límites como si fueran términos negociables. Dejas de permitir que la culpa manipule tus decisiones. Dejas de sacrificar tu mundo interior para mantener conexiones que nunca apoyaron tu crecimiento. En cambio, comienzas a construir una vida donde tu paz es el estándar, no la excepción. Una vida donde cada relación se filtra a través de la pregunta, ¿esto me nutre o me agota? Una vida donde ya no estás disponible para el caos, señales confusas, juegos emocionales o personas que requieren que te encojas para mantenerlos cerca. Y a medida que avanzas en este nuevo capítulo con más claridad, más fuerza y más lealtad hacia ti, comenzarás a ver que nada de lo que pierdes al proteger tu paz es realmente una pérdida. Las personas que se van cuando te eliges a ti misma o a ti mismo nunca fueron para la versión de ti que se está volviendo más centrada, más consciente, más completa. Lo que permanece, lo que crece, lo que entra en tu vida a partir de este momento se alineará con tu verdad, no con tus heridas. Y quizá este es el momento en que finalmente entiendes que elegirte sin culpa no se trata de cerrar la puerta a otros. Se trata de abrir la puerta a la vida que siempre estuviste destinada a vivir. Una vida donde tu paz no es un privilegio, no es una petición, no es una negociación, sino un derecho de nacimiento no negociable que proteges con fuerza tranquila e inquebrantable. Hay algo profundamente estabilizador en llegar al final de un viaje como este, porque a medida que atraviesas cada reflexión y cada verdad, comienzas a percibir un cambio silencioso dentro de ti. No una transformación ruidosa ni una revelación repentina, sino una reorganización lenta y profunda de la forma en que ves tu valor, la forma en que te relacionas con tus límites, la forma en que proteges tu mundo emocional y la forma en que eliges las relaciones que merecen espacio en tu vida. Y quizás por primera vez comienzas a entender que todo lo que has tolerado, todo lo que has perdonado sin resolución, todo lo que has sostenido por miedo y no por amor, todo lo que has negociado a expensas de tu propio bienestar, ha estado moldeando la historia de tu vida más de lo que te habías dado cuenta. Enseñándote dónde te abandonaste y donde finalmente estás lista o listo para regresar a casa con quien realmente eres. Comienzas a sentir el peso de tus propios patrones. Los momentos en que silenciaste tu verdad para mantener a alguien cómodo. Las veces que te sobreentregaste en relaciones que te dieron tan poco. Los días que despertaste cargando responsabilidades emocionales que nunca te pertenecieron. Las noches en que repasaste conversaciones en tu mente tratando de entender que salió mal cuando el problema real era que permaneciste demasiado tiempo en espacios que no podían sostenerte. Y a medida que cada recuerdo surge, no sientes vergüenza. Sientes reconocimiento, un reconocimiento suave de que hiciste lo que sabías hacer con las herramientas emocionales que tenías en ese momento. Y ahora estás aprendiendo algo más profundo, algo más verdadero, algo que moldeará el resto de tu vida. Que tu paz no es algo que el mundo deba ganar. Es algo que eliges proteger. Y en esa protección, comienzas a reclamar todas las partes de ti que dejaste esparcidas a lo largo de años de compromisos. La voz que silenciaste, los límites que suavizaste, las necesidades que ignoraste, las emociones que dejaste de lado. Los reúnes lentamente como piezas de un rompecabezas que finalmente tienes la paciencia de completar. Y al colocar cada pieza donde pertenece, comienzas a reconocer a la persona que te mira de vuelta. Alguien más fuerte que la versión que una vez toleró lo que lastimaba. Alguien más sabio que la versión que una vez confundió la resistencia con amor. Alguien más tranquilo que la versión que reaccionaba a cada interrupción. Alguien que finalmente entiende que el abandono propio ya no es una opción. Y a medida que este entendimiento se asienta en el centro de tu ser, comienzas a percibir un nuevo tipo de claridad. La claridad que llega cuando te das cuenta de que la paz no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de límites, no en la perfección de los demás, sino en la honestidad contigo misma o contigo mismo, no en la aprobación del mundo, sino en la alineación de tu propio corazón.
Comienzas a confiar en ti de nuevo. Comienzas a tratarte con la suavidad que antes reservabas para todos los demás. Comienzas a presentarte para ti misma o ti mismo de una manera que nunca habías hecho antes. Y lentamente, casi sin notarlo, comienzas a sentirte completo o completa. Así que, al avanzar desde este momento, lleva contigo la verdad de que nada en tu vida se sentirá estable o satisfactorio hasta que aprendas a mantenerte leal a ti primero, leal a tu paz, leal a tu verdad, leal a tus límites, leal a tu bienestar emocional, leal a la versión de ti que aún se está desplegando y que merece ser protegida. Cuando te eliges sin culpa, el mundo a tu alrededor comienza a cambiar de maneras que se sienten correctas, alineadas, pacíficas y profundamente humanas. Y quizá este sea el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Uno en el que ya no buscas aceptación, ya no toleras el caos, ya no te abandonas en nombre del amor. En cambio, te mantienes tranquila o tranquilo, firme, completamente en quien eres. Y desde ese lugar, todo lo demás comienza a caer en su lugar exactamente como debería.